Ella pensó que conocía a su familia, hasta que la verdad detrás de su vida quedó expuesta. Una historia de resiliencia y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo. Deja un like en el video, suscríbete al canal y disfruta de la historia. El cumpleaños número 60 de Narta debía ser una ocasión alegre. La elegante fiesta en el jardín que sus hijos habían organizado era perfecta, completa con sus rosas amarillas favoritas, fotografías de la infancia exhibidas en marcos vintage y todos sus amigos más cercanos presentes. Pero cuando Narta accidentalmente escuchó a su prima Francisca susurrando a otro pariente, ella ni siquiera es familia de sangre, su mundo se derrumbó instantáneamente. La copa de champán se deslizó de sus dedos, rompiéndose en las baldosas del patio, muy parecido a los cimientos de todo lo que creía sobre sí misma. La fiesta continuó con Narta forzando sonrisas y aceptando felicitaciones, pero por dentro estaba completamente destrozada. Durante 6 décadas había vivido creyendo que era la hija biológica de Santiago y Katiuska Díaz, respetados miembros de su pequeña ciudad costera de Valencia. Ahora, acercándose a sus años dorados, Narta debía enfrentar una verdad devastadora. Toda su identidad podría estar construida sobre mentiras. El contraste entre la alegría exterior de la celebración y el tumulto interior de Narta era desgarrador. Mientras sus invitados reían y brindaban, ella observaba a su alrededor con nuevos ojos. ¿Acaso todos sabían la verdad excepto ella? ¿Había sido el centro de susurros compasivos durante toda su vida? Las risas ahora sonaban falsas. Los abrazos parecían actos de compasión más que de celebración. Su hija menor, Irene, se acercó con un pastel resplandeciente. «Mamá, es hora de pedir un deseo», dijo con una sonrisa que reflejaba un amor incondicional. Narta cerró los ojos frente a las velas parpadeantes, pero no encontró ningún deseo que hacer. En su lugar surgió una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Quién soy realmente? Cuando el último invitado se marchó, Narta se sentó sola en el patio ahora silencioso, rodeada de los restos de la celebración. Las luces de colores que antes parecían festivas, ahora proyectaban sombras inquietantes. Sacó una vieja fotografía, familiar del bolsillo de su vestido. Ella a los 5 años, sentada en el regazo de Katiuska, con Santiago de pie orgullosamente detrás, y su hermana mayor, Dora, sonriendo a la cámara. ¿Fue todo una mentira?, susurró a la imagen silenciosa. Por primera vez, notó cuán diferente era ella de los demás. Su cabello más oscuro, sus ojos con un tono distinto, la forma de su sonrisa que nunca había coincidido con la de sus padres. Durante las semanas siguientes, Narta se convirtió en una actriz en su propia vida. Exteriormente, mantuvo sus rutinas: jardinería matutina, almuerzo con amigas los jueves, visitas semanales a sus nietos. Pero internamente, era un caos de preguntas sin respuesta y emociones contradictorias. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba si los rasgos que veía reflejados pertenecían a extraños, cuya sangre corría por sus venas. Las dudas comenzaron a afectar su comportamiento. Durante una comida familiar, su hijo Miguel mencionó casualmente cómo se parecía a su abuelo Santiago cuando fruncía el ceño en concentración. La observación, antes recibida como un cumplido, ahora provocó que Narta dejara caer su tenedor con un estruendo que silenció la mesa. «¿Mamá?», preguntó Miguel con preocupación. Narta murmuró una excusa sobre cansancio, pero la semilla estaba plantada. Necesitaba conocer la verdad. Un martes lluvioso, reunió el coraje para visitar a su hermana mayor Dora, quien ahora vivía en una acogedora casa en las afueras de la ciudad. A los 67 años, Dora había conservado su naturaleza directa y perspicaz. Cuando Narta apareció en su puerta sin aviso, Dora simplemente asintió como si hubiera estado esperando esta visita durante décadas. «¿Té?», ofreció Dora, conduciendo a Narta a través de un pasillo lleno de fotografías familiares. Narta se detuvo frente a una imagen de sus padres, jóvenes y sonrientes, sosteniendo a un bebé que, ahora se daba cuenta, debía ser ella. En la cocina cálida y aromática,
Narta desenterró su coraje. En mi fiesta de cumpleaños escuché a Francisca decir algo. Algo sobre que yo no soy realmente parte de la familia. Las palabras salieron entrecortadas, como si cada una causara dolor físico. Dora se quedó inmóvil, la tetera suspendida sobre las tazas. Por un momento, solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el tic-tac del reloj de pared. Luego, con un suspiro que parecía contener décadas de secretos, Dora colocó la tetera y se sentó frente a su hermana. «Tenía 12 años cuando llegaste», comenzó Dora, sus ojos fijos en un punto distante. «Papá y mamá habían estado muy tristes durante mucho tiempo. Hubo bebés que no pudieron quedarse. Abortos espontáneos, 4 de ellos». Hizo una pausa, permitiendo que Narta procesara la información. «Después del último, mamá estuvo en cama durante semanas. Pensé que nunca volvería a sonreír. Y entonces un día, papá entró con un pequeño bulto envuelto en una manta amarilla. Narta sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dora asintió, tomando las manos de su hermana. «Ellos te amaron desde el primer momento, Narta. No esperaron ni un segundo para darte todo su corazón». «¿Por qué nunca me lo dijeron?» La voz de Narta era apenas un susurro. «Me hicieron jurar que guardaría el secreto. Creían que era mejor así, que no necesitabas saber. Era una época diferente. La adopción no era algo que se discutiera abiertamente como ahora». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Narta. Adopción, la confirmación que temía, y al mismo tiempo necesitaba desesperadamente escuchar. «¿Sabes algo sobre mis padres biológicos?» La pregunta sonaba extraña en sus labios, como un idioma nunca antes hablado. Dora negó con la cabeza. «Solo que tu madre era muy joven. Vivía en un pueblo pequeño en la sierra de Albarracín. No podía cuidarte, pero quería que tuvieras una buena vida». El trayecto de regreso a casa fue un borrón de lágrimas y confusión. El mundo exterior pasaba, a través de la ventanilla del coche, como una película distante, mientras la mente de Narta bullía con nuevas preguntas. Durante toda su vida había contado historias sobre su herencia familiar, el talento musical heredado de Santiago, el amor por la cocina transmitido por Katiuska. ¿Qué significaban esas historias ahora? ¿Eran mentiras o había verdad en la herencia construida a través del amor y la convivencia? Esa noche, incapaz de dormir, Narta subió al ático donde se almacenaban las pertenencias de sus padres desde su fallecimiento. Entre baúles polvorientos y cajas de recuerdos, buscaba algo, cualquier pista sobre sus orígenes. Fue en un antiguo escritorio de caoba de su madre donde encontró una caja pequeña y discreta, escondida en un compartimento secreto. Con manos temblorosas, levantó la tapa para revelar papeles amarillentos cuidadosamente doblados. Documentos de adopción fechados en 1959, confirmando que la bebé Narta, nacida de madre soltera, había sido legalmente adoptada por Santiago y Katiuska Díaz. Debajo de los documentos, un sobre contenía una fotografía desgastada. Una joven, mujer de pie ante un paisaje montañoso, su expresión una mezcla de orgullo y melancolía. Al darle la vuelta, encontró escrito con letra delicada: Lucía, 1959. Narta llevó la fotografía hacia la luz. La joven, su madre, tenía el mismo cabello oscuro y ondulado, la misma forma distintiva de los ojos. Era como mirar un espejo que retrocedía en el tiempo. Por primera vez en su vida, Narta vio sus propios rasgos reflejados en otra persona. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. En los días siguientes, Narta se retiró del mundo, canceló sus compromisos sociales y apenas respondía a los mensajes de sus hijos. Su hogar, normalmente impecable, empezó a mostrar signos de abandono. Platos sin lavar, correspondencia sin abrir, plantas sin regar. Las cortinas permanecían cerradas mientras ella pasaba horas estudiando la fotografía de Lucía, buscando más similitudes
imaginando la vida que esta mujer había llevado. Su hija Elena notó el cambio durante una visita sorpresa con los nietos. Encontró a Narta sentada en la penumbra, rodeada de álbumes familiares abiertos y documentos esparcidos. «Mamá». La voz de Elena rompió la concentración de Narta. «Los niños querían verte. ¿Estás enferma?». Narta parpadeó como despertando de un trance. Miró a sus nietos, Pablo de 8 años y Sofía de 5, quienes la observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Abuela, tienes el pelo despeinado», comentó Sofía con la franqueza característica de su edad. Por un momento, Narta se sintió avergonzada. ¿En qué se estaba convirtiendo? Su obsesión estaba afectando no solo a ella, sino a las personas que amaba. Forzó una sonrisa y abrió sus brazos para abrazar a los niños. «Solo estoy organizando algunas cosas viejas», explicó, rápidamente guardando la fotografía de Lucía en un cajón. «¿Quién quiere galletas?». Mientras los niños jugaban en el jardín después, Elena confrontó a su madre en la cocina. «Has estado actuando extraño desde tu cumpleaños. Papá está preocupado, yo estoy preocupada. ¿Qué está pasando?». Narta contempló las opciones frente a ella: continuar ocultando la verdad o compartir el peso que llevaba. Eligió la verdad. «Descubrí algo sobre mí misma», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Algo que cambia todo». Elena escuchó en silencio mientras Narta revelaba su descubrimiento, sus ojos ensanchándose con cada detalle. Cuando Narta terminó mostrándole la fotografía y los documentos, Elena permaneció callada por largo tiempo. «¿Por qué es tan importante esto ahora?», preguntó finalmente. «Los abuelos te criaron. Ellos eran tus padres en todas las formas. ¿Qué importan?». La pregunta golpeó a Narta con fuerza. ¿Por qué importaba? Tenía 60 años, una vida construida, una identidad formada. Y sin embargo, «necesito saber quién soy realmente», respondió Narta. «Hay una parte de mí que siempre ha estado faltando, aunque no sabía que faltaba hasta ahora». Elena frunció el ceño, su expresión reflejando confusión y algo más. Miedo, quizás. «Eres mi madre, la abuela de Pablo y Sofía, la viuda de papá. Eres Narta Díaz. Pero ese no es mi verdadero apellido, ¿verdad?». La realización cayó sobre Narta como una piedra. Ni siquiera sé cuál era. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas. Finalmente, Elena suspiró. «¿Qué planeas hacer?». «Quiero encontrarla», declaró Narta, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «O al menos descubrir qué le sucedió a Lucía, de dónde vengo realmente». El escepticismo en el rostro de Elena era evidente. «Mamá, han pasado 60 años, es prácticamente imposible». «Tengo que intentarlo», insistió Narta. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en la búsqueda de Narta. Ya no estaba simplemente lamentando la verdad descubierta, ahora tenía un propósito. Con un enfoque renovado, comenzó una investigación metódica. Sus primeros esfuerzos fueron frustrantes. Los registros de adopción de los años 50 eran incompletos en el mejor de los casos, y muchos detalles se mantenían confidenciales. La agencia mencionada en los documentos había cerrado décadas atrás. Las autoridades locales tenían poca información para ofrecer. Narta amplió su búsqueda, suscribiéndose a sitios web de genealogía y contactando a historiadores locales. Pasaba noches enteras frente a su computadora, sus ojos cansados escaneando registros digitalizados y foros de búsqueda familiar. Sus hijos observaban con creciente preocupación cómo su madre, normalmente sociable y activa, se convertía en una ermitaña obsesionada. El gran avance llegó de manera inesperada, 3 meses después de iniciar su búsqueda. Narta había publicado la fotografía de Lucía en un grupo dedicado a la historia de la Sierra de Albarracín. Una semana después, recibió un mensaje de un bibliotecario jubilado. «Reconozco ese fondo», escribió. «Es el mirador del Águila en Albarracín, y creo que conozco a la joven, Lucía Valero, de una familia de tejedoras tradicionales. Tenían un taller famoso por sus tapices». El corazón de Narta dio un vuelco. Lucía Valero. Por primera vez, tenía un nombre completo, una conexión tangible con su origen.
El bibliotecario Tomás proporcionó más información en correos posteriores. La familia Valero era conocida por su habilidad artesanal, transmitida de generación en generación. Eran tejedores de tapices y colchas que incorporaban diseños tradicionales de la región, algunos con técnicas que se remontaban a siglos atrás. Esta revelación provocó en Narta una epifanía personal. Toda su vida había sentido una inexplicable atracción hacia las telas y los textiles. Desde niña, había demostrado un talento natural para la costura y el bordado, una habilidad que ninguno de los días parecía poseer. Santiago solía bromear diciendo que debía haberlo heredado de algún antepasado olvidado. La ironía ahora era dolorosa. Narta recordó el baúl de costura que había atesorado desde su juventud, lleno de proyectos intrincados que sus amigas siempre admiraban. Recordó cómo sus manos parecían moverse con una memoria propia cuando trabajaba con hilos y agujas, creando patrones que surgían instintivamente. «Mi talento viene de ella», susurró Narta a la fotografía de Lucía una noche. «Llevaba tu don conmigo sin saberlo». Esta conexión tangible con su herencia biológica despertó sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía una emoción indescriptible al descubrir este vínculo con su madre biológica. Por otro, experimentaba culpa por la sensación de traición hacia Santiago y Katiuska, quienes la habían criado con amor incondicional. La tensión entre estos sentimientos estalló durante una cena familiar. Miguel había comentado, con la mejor intención, que el nuevo proyecto de bordado de Narta recordaba los diseños que la abuela Katiuska solía admirar. «No tiene nada que ver con ella», respondió Narta bruscamente. «Es un estilo tradicional, de Albarracín, de donde vengo realmente». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los nietos intercambiaron miradas confusas, mientras Elena y Miguel observaban a su madre con expresiones heridas. «Lo siento», dijo Narta inmediatamente, arrepentida de su arrebato. «No quise decir eso». «Parece que ya no consideras a los abuelos como tu familia real», comentó Miguel con voz tensa. «Por supuesto que sí», protestó Narta. «Es solo que ahora hay más. Una parte de mí que apenas estoy descubriendo». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «¿Somos menos tu familia ahora?». La pregunta golpeó a Narta como una bofetada. «Nunca. Ustedes son mi corazón, mi vida entera. Entonces, ¿por qué parece que estás buscando reemplazarnos con fantasmas?». La voz de Elena estaba cargada de dolor. Narta miró los rostros preocupados alrededor de la mesa, los hijos que había criado, los nietos que adoraba. Comprendió entonces que su búsqueda personal estaba causando daño a las personas que más amaba. «No estoy buscando una nueva familia», explicó suavemente. «Estoy tratando de entender una parte de mí misma que siempre ha estado incompleta, pero nada, absolutamente nada, cambiará quiénes somos los unos para los otros». Llegados a este punto de la historia, ¿serías capaz de superar una revelación tan impactante como la que enfrentó Narta a sus 60 años? ¿Cuál sería tu reacción si descubrieras que tus orígenes no son los que siempre creíste? Narta continuó su búsqueda, pero ahora con mayor sensibilidad hacia los sentimientos de su familia. Compartía sus descubrimientos con ellos, intentando incluirlos en su viaje en lugar de distanciarlos. 4 meses después de comenzar su investigación, Narta descubrió que Lucía se había mudado a Valencia después del nacimiento, a solo 1 hora de donde Narta había crecido. La revelación desgarradora de que habían vivido tan cerca, tal vez incluso cruzándose en las calles sin saberlo, intensificó el sentido de pérdida de Narta. A través de registros laborales, encontró que Lucía había trabajado como costurera en un prestigioso taller de la ciudad, explicando el talento natural de Narta con las telas. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. Era un hilo invisible que había conectado a madre e hija a través de décadas de separación. Un día, Lola, la nieta de 16 años de Narta e hija de Miguel, apareció inesperadamente en su puerta. Lola tenía el espíritu independiente característico de su edad, pero también una sensibilidad que la hacía especialmente cercana a su abuela.
Papá dice que estás obsesionada con encontrar a tu madre biológica, declaró sin preámbulos, entrando en la casa como si fuera propia. Quiero ayudarte. Narta miró sorprendida a su nieta. ¿Tu padre sabe que estás aquí? Lola hizo un gesto vago con la mano. Le dije que vendría a verte, no especifiqué para qué. Sacó su laptop de la mochila y la abrió sobre la mesa de la cocina. Soy buena investigando, y a diferencia de papá y la tía Elena, no creo que esto sea una crisis de la mediana edad, o lo que sea que ellos piensan. A pesar de sí misma, Narta sonrió. La franqueza de Lola era refrescante. ¿Y qué crees tú que es? Creo que es importante saber de dónde vienes, respondió Lola, sus dedos ya volando sobre el teclado. Si yo estuviera en tu lugar también, querría saber. Con la ayuda tecnológica de Lola, la búsqueda avanzó rápidamente. La joven tenía habilidades para navegar bases de datos y redes sociales que Narta apenas comprendía. Juntas, descubrieron más detalles sobre la vida de Lucía. Había permanecido soltera, dedicándose a su oficio y, según varios recortes de periódicos locales, ganando reconocimiento por la preservación de técnicas tradicionales de tejido. «Mira esto», dijo Lola una tarde, señalando un artículo de un periódico digitalizado de 1985. Lucía fundó una escuela de artesanía textil, enseñaba técnicas tradicionales a jóvenes de la comunidad. Narta leyó el artículo con avidez. En la fotografía que lo acompañaba, una Lucía de mediana edad estaba rodeada de jóvenes aprendices, su rostro radiante de orgullo. «Nunca tuvo más hijos», murmuró Narta, «pero encontró una manera de transmitir su legado. Igual que tú con tus clases de costura en el centro comunitario», observó Lola. La observación golpeó a Narta con la fuerza de una revelación. Era cierto. Durante años, había enseñado voluntariamente técnicas de costura y bordado a mujeres del barrio. Nunca había considerado esta actividad como algo más que un pasatiempo compartido. Ahora veía un paralelo con la vida de Lucía, ambas encontrando propósito en transmitir conocimientos a la siguiente generación. «Somos más parecidas de lo que imaginaba», dijo Narta, con lágrimas en los ojos. Con cada descubrimiento, Narta sentía que Lucía se transformaba de una fotografía en blanco y negro a una persona real, compleja, con esperanzas y desilusiones, talentos y sacrificios. Ya no era simplemente la mujer que la dio en adopción, sino una joven que, enfrentada a circunstancias imposibles, había tomado la dolorosa decisión de separarse de su hija para ofrecerle una vida mejor. Un impulso irrefrenable se apoderó de Narta. Necesitaba visitar Albarracín, ver con sus propios ojos el lugar de donde venía, respirar el mismo aire que Lucía había respirado. Sin anunciarlo a su familia, una mañana temprano empacó una pequeña maleta y condujo las 3 horas hasta el pintoresco pueblo montañés. La primera visión de Albarracín le cortó la respiración. El pueblo medieval, con sus casas de piedra, rojiza construidas en la ladera de una montaña, parecía sacado de un cuento de hadas. Las calles estrechas y empinadas, los balcones de madera tallada, las plazuelas sorprendentes tras cada esquina, todo parecía familiar de una manera que no podía explicar. Estacionó cerca de la plaza principal y caminó sin rumbo fijo, absorbiendo la atmósfera. En cada esquina imaginaba a una joven Lucía caminando, soñando, viviendo. Había subido estos mismos escalones de piedra. Se había detenido a mirar el valle desde este mismo mirador. En una pequeña tienda de artesanías, Narta se detuvo, atraída por los coloridos tejidos expuestos en el escaparate. Entró, tocando reverentemente las telas, reconociendo instintivamente patrones y técnicas que ella misma había utilizado sin saber su origen. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la dueña, una mujer mayor con manos nudosas, propias de quien ha trabajado con hilos toda su vida. «Estos tapices son hermosos», comentó Narta. «Me recuerdan a técnicas que conozco». «Son diseños tradicionales de nuestra región», explicó la mujer. «Cada familia tenía sus propios patrones, transmitidos de madre a hija durante generaciones». «¿Conoció usted a una familia llamada Valero?», preguntó Narta,
su corazón acelerándose. ¿Tejedores de tapices? La mujer la miró con sorpresa. ¿Los Valero? Claro que sí. Eran legendarios aquí. Lucía Valero fue quien me enseñó a tejer cuando yo era niña. Su expresión se volvió curiosa. ¿Cómo conoce a los Valero? No quedan muchos que recuerden ese nombre. Con voz temblorosa, Narta explicó quién era y lo que buscaba. La mujer Pilar la escuchó con ojos cada vez más grandes. «Dios mío», susurró finalmente, «eres la hija de Lucía. Ella hablaba de ti, ¿sabes? No a menudo, era demasiado doloroso para ella. Pero a veces, especialmente en tu cumpleaños, se volvía melancólica y compartía un poco». Las palabras golpearon a Narta como una oleada física. «¿Ella pensaba en mí?» «Nunca dejó de pensar en ti», confirmó Pilar. «Vengo por la tienda. Tengo algo que deberías ver». Pilar llevó a Narta a una pequeña casa cercana. En la sala, abrió un baúl antiguo y sacó con cuidado un tapiz doblado, protegido por tela de lino. «Lucía tejió esto poco después de que nacieras», explicó desplegándolo sobre una mesa. El tapiz representaba una escena de montañas al amanecer, con hilos de oro y plata entretejidos para capturar la primera luz. Los colores eran tan vívidos que parecían brillar con luz propia. Pero lo más sorprendente era el pequeño detalle. En una esquina, una madre sosteniendo a un bebé tan pequeño que apenas se notaba si no se miraba con atención. «Ese eres tú», dijo Pilar suavemente. «Su forma de mantenerte en su vida». Narta tocó el bordado con dedos temblorosos, trazando la silueta de la madre y la criatura. El amor y la pérdida entretejidos en cada puntada eran casi tangibles. «Había más», continuó Pilar, sacando un sobre amarillento del interior del doblez del tapiz. «Esto estaba escondido dentro del dobladillo. Creo que siempre esperó que algún día encontraras tu camino de regreso». El sobre contenía una carta, escrita con la misma caligrafía delicada que Narta había visto en el reverso de la fotografía. Con manos temblorosas, comenzó a leer. «Mi pequeña niña, mientras escribo estas palabras, duermes a mi lado por última vez. Mañana te llevarán con tu nueva familia, personas que pueden darte todo lo que yo no puedo. Mi corazón se rompe, pero mi amor por ti es más grande que mi dolor. Quiero para ti una vida de oportunidades, educación, estabilidad. Cosas que no puedo ofrecerte. No sé si alguna vez leerás estas palabras, pero necesito escribirlas. Quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo serías, qué estarías haciendo. Llevas en ti no solo mi sangre, sino generaciones de mujeres fuertes que han sobrevivido a tiempos difíciles con gracia y determinación. Espero que algo de esa fuerza viva en ti, aunque nunca sepas su origen. Con amor eterno, tu madre, Lucía». Las lágrimas nublaron la visión de Narta mientras abrazaba la carta contra su pecho. No era abandono lo que había motivado a Lucía, sino un amor tan profundo que había estado dispuesta a sufrir la separación para que su hija pudiera prosperar. Pilar puso una mano consoladora en el hombro de Narta. «Intentó encontrarte años después, ¿sabes? Cuando las cosas mejoraron para ella. Pero la agencia de adopción se negó a revelar información. Eran otros tiempos». La revelación de Minus, que Lucía había buscado a su hija, provocó en Narta un nuevo dolor. El de las oportunidades perdidas, de los encuentros que podrían haber sido. ¿Está ella? Narta no pudo terminar la pregunta. «Falleció hace 15 años», respondió Pilar suavemente, pacíficamente, en su sueño. Otro lazo de conexión perdido para siempre. Narta cerró los ojos, absorbiendo la finalidad de esta pérdida. Nunca podría conocer a la mujer que le había dado la vida, nunca escucharía su voz o sentiría sus brazos. Pero dejó un legado, continuó Pilar, no solo en sus tapices, sino en las docenas de jóvenes a quienes enseñó. Y ahora en ti. Mientras Narta procesaba esta información, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Elena llamando repetidamente. Cuando finalmente contestó, la voz agitada de su hija la alarmó instantáneamente. «Mamá, ¿dónde estás? Te hemos buscado por todas partes».
Es Lola, está en el hospital. Tuvo complicaciones con el embarazo. La noticia golpeó a Narta como un rayo. En medio de su búsqueda personal, había olvidado por completo que su nieta, Lola, con apenas 16 años, estaba en su segundo trimestre de embarazo, una situación que había dividido a la familia. «¿Qué ha pasado? ¿Está bien el bebé?», preguntó Narta, ya dirigiéndose apresuradamente hacia su coche. «Sangrado y contracciones prematuras. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero te necesita, mamá. No deja de preguntar por ti». Narta sintió una punzada de culpa. «Voy para allá. Estoy en Albarracín, pero saldré inmediatamente». «¿Albarracín? ¿Qué haces ahí?». La confusión en la voz de Elena era palpable. «Te explicaré cuando llegue. Por favor, dile a Lola que estoy en camino». Las 3 horas de regreso a Valencia fueron una agonía. Mientras conducía, Narta se debatía entre la conexión recién descubierta con su pasado y la urgente realidad del presente. Su nieta la necesitaba, y ella había estado ausente, persiguiendo fantasmas. Cuando llegó al hospital, encontró a la familia reunida en la sala de espera. Elena con los ojos enrojecidos, Miguel paseando nerviosamente, el novio adolescente de Lola sentado con la mirada perdida. «¿Cómo está?», preguntó Narta, sin aliento por la carrera desde el estacionamiento. «Estabilizada, pero la situación sigue siendo crítica», respondió Miguel, abrazando brevemente a su madre. «El médico dice que las próximas 24 horas son decisivas». Cuando finalmente le permitieron entrar a la habitación, Narta se sorprendió por la fragilidad de Lola. Conectada a monitores y sueros, parecía mucho más joven de sus 16 años. Al ver a su abuela, sus ojos se iluminaron. «¿Viniste?», susurró extendiendo una mano. «Por supuesto que vine», respondió Narta, tomando su mano entre las suyas. «Lo siento tanto por no estar aquí antes». «¿Encontraste a tu madre?», dijo Lola. No era una pregunta. Narta asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. «Sí, de alguna manera». «Cuéntame», pidió Lola. «Necesito pensar en algo más que en lo asustada que estoy». Así que Narta le contó todo: el pueblo de piedra rojiza, la tienda de artesanías, Pilar y sus recuerdos, el tapiz con la madre y el bebé, la carta escondida. Mientras hablaba, notó que la tensión en el rostro de Lola disminuía gradualmente. Su respiración se volvía más regular. «Ella te amaba», murmuró Lola cuando Narta terminó su relato. «Lo suficiente para dejarte ir». «Sí», respondió Narta, comprendiendo la profundidad de esa verdad. «Tengo miedo, abuela», confesó Lola, su voz quebrándose. «No sé si puedo ser madre. No sé si soy lo suficientemente fuerte». Narta miró a su nieta, viendo no solo el miedo en sus ojos, sino también la determinación que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. En ese momento, comprendió algo fundamental. La familia no se definía solo por la sangre o los documentos legales, sino por las conexiones que se forjan a través del tiempo, del amor, de las experiencias compartidas. «Llevas en ti no solo mi sangre», dijo Narta, repitiendo las palabras de la carta de Lucía, «sino generaciones de mujeres fuertes que han sobrevivido a tiempos difíciles con gracia y determinación». Lola apretó la mano de su abuela, una lágrima resbalando por su mejilla. «¿Crees que ella estaría orgullosa? ¿Tu madre biológica?» «Creo que estaría orgullosa de todas nosotras», respondió Narta con suavidad. «De la familia que somos, a pesar de todo». Los días siguientes fueron intensos. Narta apenas abandonó el hospital, dividiéndose entre apoyar a Lola, consolar a Miguel y Elena y procesar sus propios descubrimientos. Gradualmente, la condición de Lola mejoró y el peligro de un parto prematuro se redujo. Durante esas vigilias hospitalarias, algo cambió en la dinámica familiar. Al ver a su madre completamente presente, a pesar de su reciente viaje emocional, Elena y Miguel comenzaron a entender que la búsqueda de Narta no disminuía su compromiso con ellos. De hecho, parecía haberla renovado de alguna manera. Una noche, mientras compartían un café en la cafetería del hospital, Elena abordó el tema directamente. «¿Entonces encontraste lo que buscabas en Albarracín?». Narta consideró la pregunta cuidadosamente. «Encontré respuestas, sí,
Pero también encontré nuevas preguntas y comprendí algo importante. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Santiago y Katiuska serán siempre mis padres. Me dieron una vida que Lucía solo podía soñar para mí. Pero conocer mis raíces, entender de dónde vengo, me ha hecho sentir completa de una manera que nunca esperé. Elena asintió, lentamente. Durante semanas, temí que estuvieras tratando de reemplazar a nuestra familia con fantasmas del pasado. Pero viéndote con Lola estos días, entiendo que se trata de añadir, no de sustituir. Exactamente, confirmó Narta, agradecida por la comprensión de su hija. 5 meses después de comenzar su búsqueda, con Lola recuperada y su embarazo progresando normalmente, Narta recibió un paquete de Pilar. Dentro encontró un pequeño tapiz, diferente del que había visto en Albarracín. «Encontré esto entre las pertenencias de Lucía», escribió Pilar en la nota adjunta. «Creo que lo tejió específicamente para ti, esperando que algún día encontraras tu camino de regreso a tus raíces». El tapiz representaba un árbol con raíces profundas y ramas extendidas hacia el cielo. Mirándolo detenidamente, Narta descubrió que los patrones en las raíces eran idénticos a los que ella misma utilizaba instintivamente en sus bordados. Era como si, sin saberlo, hubiera estado conectada a su herencia todo el tiempo. La más impactante revelación llegó cuando Narta investigó los registros del hospital donde había nacido. Después de semanas de burocracia, finalmente tuvo acceso a documentos que revelaban que Katiuska había sufrido múltiples abortos espontáneos antes de adoptarla. Esta información transformó la comprensión de Narta sobre la ocasional distancia emocional de su madre. No era rechazo, sino dolor no resuelto por sus propias pérdidas. Narta recordó momentos de su infancia, las veces que encontró a Katiuska llorando silenciosamente mientras sostenía pequeños calcetines de bebé, las fechas específicas cada año en que su madre se volvía melancólica, sin explicación aparente. Ahora todo tenía sentido. Katiuska había amado a los hijos que nunca llegaron a nacer, y ese dolor había coexistido con el amor por su hija adoptiva. Este conocimiento permitió a Narta perdonar completamente a sus padres adoptivos por mantener el secreto. Comprendió que su silencio no había sido un acto de engaño, sino un intento de protección, tanto de ella como de su propio dolor. En el mes final de su viaje, Narta tomó una decisión transformadora. Inspirada tanto por Lucía como por Katiuska, decidió honrar a ambas madres, creando un programa comunitario para enseñar técnicas textiles tradicionales a jóvenes. Integró los métodos de Albarracín que había aprendido durante sus visitas posteriores al pueblo con la estética refinada valorada por la familia Díaz. Este proyecto creativo se convirtió en su manera de reconciliar su doble identidad. ¿Alguna vez has sentido que heredaste talentos o rasgos de personalidad que no puedes explicar por tu entorno familiar? Comparte tu experiencia en los comentarios. La inauguración del taller Hilos de Identidad atrajo a un público diverso, desde adolescentes interesadas en aprender técnicas artesanales hasta mujeres mayores deseosas de preservar tradiciones en peligro de extinción. Entre los asistentes estaban Elena, Miguel y sus familias, incluyendo a Lola, ahora en las últimas semanas de su embarazo y radiante de salud. «Esto es hermoso, mamá», comentó Elena, observando el espacio que Narta había transformado con tapices, hilos de colores y fotografías tanto de la familia Díaz como de Lucía y las tejedoras de Albarracín. «Es mi manera de honrar todas las partes de quien soy», respondió Narta, «y de asegurarme de que estas tradiciones no se pierdan con el tiempo». Durante la ceremonia de apertura, Narta se dirigió a los asistentes con palabras que había meditado cuidadosamente. «Cada uno de nosotros es como un tapiz, formado por hilos de diferentes colores y texturas. Algunos vienen de nuestra familia de sangre, otros de quienes nos criaron con amor y otros más de las experiencias que nos han formado. Mi propio tapiz ha revelado nuevos patrones este año, enriqueciendo mi comprensión de quién soy. Mi esperanza es que este espacio permita a cada uno de ustedes explorar y valorar todos los hilos que los componen.
Las semanas siguientes trajeron una rutina que llenaba a Narta de satisfacción. Las mañanas las dedicaba a su taller, enseñando y aprendiendo en igual medida. Por las tardes, a menudo visitaba Albarracín, profundizando su conexión con el lugar y las personas que habían conocido a Lucía. Gradualmente, se convirtió en una especie de puente entre dos mundos, llevando historias y técnicas en ambas direcciones. Un día, mientras catalogaba materiales donados para el taller, Narta encontró un viejo catálogo de una feria de artesanía celebrada en Valencia 30 años atrás. Hojeándolo distraídamente, se detuvo en seco al ver una fotografía familiar. Allí estaba Lucía, más joven que en las otras imágenes que había visto, presentando sus tapices, y de pie frente a su puesto, admirando las obras, estaba una Narta de 30 años con Miguel niño a su lado. El tiempo pareció detenerse mientras Narta absorbía la implicación. Ella y Lucía se habían encontrado, sin saberlo. Por un breve momento, madre e hija habían estado en el mismo espacio, respirando el mismo aire, conectadas por la admiración de Narta por un trabajo cuyo origen no podía explicar entonces. Con manos temblorosas, Narta revisó sus viejos álbumes de fotos hasta encontrar lo que buscaba. Una imagen de esa misma feria, donde se veía a Miguel sosteniendo un pequeño tapiz que Narta había comprado ese día, un tapiz que ahora reconocía como obra de Lucía. «Nos encontramos después de todo», susurró a la fotografía, lágrimas de asombro deslizándose por sus mejillas. Ese descubrimiento fue como cerrar un círculo. El tapiz, que siempre había ocupado un lugar destacado en su hogar sin que ella entendiera por qué la atraía tanto, era el testimonio material de una conexión que había existido a pesar de las circunstancias. Cuando compartió este hallazgo con su familia, la reacción fue de asombro colectivo. Miguel recordaba vagamente aquel día en la feria y cómo su madre había insistido en comprar precisamente ese tapiz, aunque costaba más de lo que habían planeado gastar. «Algo en él me llamaba», explicó Narta. «Ahora sé que era la voz de la sangre reconociendo lo que mi mente no podía saber». Un mes después, la familia se reunió por una ocasión especial: el nacimiento de la hija de Lola. La pequeña Lucía, nombrada en honor a la bisabuela que nunca conoció, llegó al mundo en una noche de primavera, fuerte y saludable a pesar de los temores anteriores. Cuando Narta sostuvo a su bisnieta por primera vez, observó maravillada cómo los diminutos dedos se aferraban a su pulgar con sorprendente fuerza. En ese pequeño rostro creyó ver ecos tanto de Lola como de la mujer de la fotografía de la montaña, los mismos ojos expresivos, la misma determinación en la línea de la mandíbula. «Bienvenida, pequeña Lucía», susurró. «Tienes una larga línea de mujeres fuertes detrás de ti y todo un mundo por delante». En la habitación del hospital, Narta miró a su alrededor, a Elena sosteniendo la mano de Lola, a Miguel tomando fotografías con entusiasmo, al joven padre nervioso, pero orgulloso. 4 generaciones unidas no solo por sangre, sino por amor, por elección, por compromiso diario. Comprendió entonces que la familia era algo vivo, en constante evolución, capaz de expandirse para incluir nuevas verdades sin perder su esencia. Para el 61º cumpleaños de Narta, no hubo fiesta elegante en el jardín. En su lugar, eligió celebrar en su taller, rodeada tanto por su familia inmediata como por las personas que había conocido en su viaje de autodescubrimiento. Pilar vino desde Albarracín, trayendo consigo a otras mujeres que habían conocido a Lucía. Helena preparó platos favoritos de la familia Díaz, mientras Miguel decoró el espacio con fotografías que contaban la historia completa de su madre, no solo los 60 años que había vivido como Narta Díaz, sino también las raíces que se extendían hasta Lucía Valero y más allá. En el centro de la celebración había un nuevo tapiz que Narta había tejido durante meses, una obra que integraba técnicas y motivos de ambas tradiciones, con los nombres de todas las mujeres de su linaje, tanto de sangre como de crianza, entretejidos en el diseño. Era su declaración personal de identidad, un reconocimiento de que no tenía que elegir entre sus herencias.
Mientras cortaba el pastel, rodeada por las personas que amaba, Narta reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un comentario susurrado y una copa de champán rota. «Hace un año», dijo a los reunidos, «pensé que había perdido mi identidad al descubrir que no era quien creía ser. Ahora comprendo que no perdí nada, solo gané una comprensión más rica y completa de mí misma. Somos todas las historias que nos han formado, todas las personas que nos han amado, todas las elecciones que hemos hecho y que otros han hecho por nosotros». Levantó su copa en un brindis. «Por Santiago y Katiuska, que me eligieron y me dieron una vida de privilegios y oportunidades. Por Lucía, que hizo el mayor sacrificio por amor, y por todos ustedes que me han acompañado en este viaje de descubrimiento». Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado, Narta se sentó en el jardín bajo las estrellas. Sobre sus rodillas descansaba el pequeño tapiz que había comprado de Lucía, sin saber quién era, junto a la carta que había encontrado en el dobladillo del otro tapiz. Dos objetos que representaban una conexión que las circunstancias habían intentado romper, pero que había resistido de formas inesperadas. «Gracias», susurró Narta al cielo estrellado, hablando tanto con Lucía como con Santiago y Katiuska. «Gracias por los dones que me dieron, cada uno a su manera. Prometo honrarlos todos». En los años siguientes, el taller de Narta floreció, convirtiéndose en un centro cultural reconocido por preservar técnicas tradicionales mientras fomentaba innovaciones contemporáneas. Lola, mostrando un talento heredado, se convirtió en una colaboradora activa después de terminar sus estudios. La pequeña Lucía creció rodeada de historias e hilos, absorbiendo la rica herencia de ambas familias. Narta documentó meticulosamente todo lo que aprendía sobre las técnicas de tejido de Albarracín y la historia de la familia Valero, creando un archivo que preservaría este conocimiento para futuras generaciones. Al mismo tiempo, mantuvo vivas las tradiciones y recuerdos de los días, asegurándose de que sus nietos y bisnietos conocieran la generosidad y el amor de Santiago y Katiuska. En su 70º cumpleaños, Narta publicó un libro titulado Tejiendo Identidades, un viaje de descubrimiento personal. En él, compartía no solo su historia personal, sino también las lecciones que había aprendido sobre la naturaleza de la familia, la identidad y el amor que trasciende las circunstancias. «La verdad», escribió en las páginas finales, «no siempre es cómoda. A veces sacude los cimientos de quienes creemos ser. Pero incluso las verdades más difíciles, cuando se enfrentan con valentía y compasión, pueden llevarnos a una comprensión más profunda y auténtica de nosotros mismos y de quienes nos rodean». Mi viaje comenzó con una identidad fracturada, pero culminó con una más completa y rica, de lo que jamás hubiera imaginado. Porque no somos solo nuestros genes o nuestras circunstancias, somos todas las historias entretejidas que nos han formado, todos los amores que hemos dado y recibido, todas las elecciones que definen quiénes elegimos ser. En un frío día de invierno, 10 años después de su descubrimiento inicial, Narta visitó el cementerio donde Lucía estaba enterrada. Llevó consigo el tapiz que había comprado sin saber décadas atrás y lo colocó cuidadosamente sobre la sencilla lápida. «He llevado tus dones conmigo toda mi vida», dijo suavemente, «y ahora tus técnicas y tu espíritu continúan en Lola, en la pequeña Lucía y en todas las jóvenes que han pasado por nuestro taller. Nunca fuiste olvidada». Mientras caminaba de regreso por el sendero del cementerio, Narta sintió una profunda paz. Su identidad, que una vez le había parecido fracturada por la revelación de sus orígenes, ahora era un tapiz ricamente tejido de múltiples herencias, experiencias y conexiones. Había aprendido que descubrir la verdad sobre nuestros orígenes no disminuye lo que somos, sino que añade nuevas dimensiones a nuestra comprensión de nosotros mismos. La familia, comprendió Narta, no era una definición rígida limitada por la sangre o los documentos legales. Era una realidad viva y en evolución, tejida con hilos de amor, elección, compromiso y, a veces, sacrificio. Su vida ahora abarcaba todos estos elementos,
el amor de Santiago y Katiuska que la habían elegido, el sacrificio de Lucía que le había dado la oportunidad de una vida mejor, y las conexiones que ella misma había tejido con sus hijos, nietos y bisnietos. Mientras conducía de regreso a Valencia, Narta pasó por el taller donde Lola estaba enseñando a un grupo de jóvenes. Se detuvo un momento para observar a través de la ventana. Su nieta, mostrando con paciencia cómo entrelazar hilos para crear patrones complejos. La pequeña Lucía de 10 años, sentada entre las estudiantes, sus pequeños dedos ya hábiles con la aguja. En esa escena cotidiana, Narta vio la continuidad de un legado que no se había perdido a pesar de las separaciones y los secretos. Sonrió para sí misma y continuó su camino, llevando en su corazón la certeza de que había honrado tanto a la familia que la eligió como a la que le dio la vida. Su identidad, que una vez pareció fracturarse con una copa de champán rota, se había reconstruido más fuerte y más rica que antes. Esa noche, Narta se sentó en su estudio, trabajando en un nuevo tapiz. Este representaba una familia extendida, bajo un árbol ramificado, con raíces profundas que se extendían en la tierra. En cada rama y cada raíz tejía nombres y símbolos: Santiago y Katiuska, Lucía, Dora, Elena y Miguel, Lola, la pequeña Lucía y muchos más. Todos los que habían formado parte de su historia, todos los que habían contribuido a tejer la persona en la que se había convertido. Mientras sus dedos trabajaban con hilos de colores, Narta sintió una profunda gratitud. El descubrimiento que había comenzado como una crisis de identidad se había transformado en un viaje de expansión y crecimiento. Había aprendido que somos más que nuestros orígenes, somos también lo que hacemos con ellos, las conexiones que formamos, las verdades que enfrentamos y el amor que damos y recibimos a lo largo del camino. Con cada puntada, Narta celebraba la totalidad de quién era. Narta Díaz por elección y crianza, con el espíritu de Lucía Valero fluyendo a través de su sangre y sus manos. No dos identidades separadas en conflicto, sino una sola vida enriquecida por múltiples herencias. El tapiz familiar, como su propia identidad, estaba completo pero nunca terminado. Siempre había espacio para añadir nuevos hilos, nuevas conexiones, nuevas historias por contar. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.